Box de éxitos en tu estación favorita. Primavera. Apuntes FM 98.9 MHz. Primavera. ¿Qué sucedió en la semana? Estaba entre la decepción y algo peor. La decepción es ver cómo pueden jugar periodísticamente los medios que impulsan todos los días la causa Cuadernos en la eterna persecución a Cristina Fernández de Kirchner. El dato extraordinariamente fuerte del procesamiento de Bacigalupo, el hombre que le dictaba, que le tachaba, que le corregía, uno de los que lo hacía, a Centeno, compañeros en la policía, etcétera, Centeno y Bacigalupo, ha sido procesado por el juez Martínez de Giorgi. Si usted lo busca, el dato, en la web, mire que es largo, mire que tiene espacio ahí, de Clarín, no va a encontrar la noticia, mucho menos en el papel. Usted tiene que leerlo en página, naturalmente, en Ámbito o en El Destape. En otro lado, no está. En los diarios dominantes no está. Esa es una decepción, sobre todo por lo que le hacen a la gente, cómo le privan del derecho a la información. Y cómo no pasa nada, ni con el periodismo, ni con la política. Tienen todo el poder, a tal punto que ayer presenta, casi con inocencia, Milei, en Corrientes, le pasan el dato, salió de la Casa Blanca el comunicado del acuerdo. Y en vez de darle la vergüenza que nos da a todos, a él le provoca la excitación de sentir que sus viajes dieron resultado, porque le dieron plata para tener en las elecciones, porque le cobran la deuda ganando plata a ellos. Es infernal. Y él, que no sabe lo que dice el acuerdo todavía, porque no se lo habían dicho, porque era un secreto que manejaba Estados Unidos, con alguna apertura, ¿ustedes qué quisieran? Y nosotros nos gustaría que no compren carne. ¿Qué le van a comprar? Si nunca lo hicieron, porque, es decir, más de un 3, un 4% de lo que la Argentina exporta de carne, 5, 6. Después vamos a preguntar a Martín Jáuregui. ¿Ustedes creen que eso va a mejorar algo a la Argentina? ¿Y cuánto empeora lo que la Argentina declina? Parece mentira, 20 años del ALCA, la manera de celebrarlo de este gobierno es firmando lo que desde la Casa Blanca le mandan como toma, acá tenés el acuerdo. Lucite en tu país a través de los diarios que son capaces de decir que esto está bien. Hablábamos recién con Feletti, es una tristeza. Es una tristeza el contenido del acuerdo, pero además es muy triste que se tenga que vivir de rodillas frente a los Estados Unidos y que en medio de un discurso, sin saber bien qué es lo que dice, Milei haga el anuncio aplaudido por su gente allí en Corrientes de estar todavía más de rodillas frente a Estados Unidos. Lo que se firmó ayer fue una capitulación más. Y lleve custodia del Servicio Penitenciario Federal. Y que ellos sean como en cualquier cárcel. En cualquier unidad penitenciaria. Hay un servicio penitenciario, ¿lo nacional o provincial? En este caso, el federal. El servicio penitenciario que sea el custodio de la gente que entra y sale de esa prisión. Porque esos 9 no estaban autorizados a ingresar juntos. Lo dice Gorini en su resolución de 5 páginas ayer. Sí, por separado. Claro, pero entraron todos juntos. ¿Y quién controló? Nadie. Lo hicieron a propósito. Correcto. A propósito. Y sube la foto a propósito. Vieron por separado, pero entraron todos. Y postea. Es constante el desafío. Sí, totalmente. Sáquenle la custodia presidencial. Se terminó. La tipa es una chorra. Olvídense de que fue presidente algún día. Listo, se terminó la joda. Sáquenle la custodia presidencial y pongan custodia del Servicio Penitenciario Federal, como corresponde. Exacto. Las ficciones en que se desenvuelve el gobierno, porque se cayó, está confirmado, el préstamo de 20.000 millones de dólares que estaba diseñando el JP Morgan, junto con el Citigroup y el Bank of America. Caputo Toto, quien persiste como el ícono de la timba financiera, puesto en funciones de Estado, al frente del Ministerio de Economía, buscaría ahora un repo, un préstamo de cortísimo plazo, por mucho menos que esa cifra.
necesita al menos 5.000 millones de dólares a fines de pagar vencimientos en enero. Quizás sea probable que apoyo político de Washington mediante consiga la plata. O postergar el vencimiento. Y mientras tanto, inclusive si no quisiera estimarse la incertidumbre de mediano plazo sobre de dónde el gobierno rascará divisas para afrontar sus obligaciones, los datos de la economía micro son contundentes y deprimentes. ¿Qué sabés de él? Para Todo. que él te tenga pánico, porque le tiene pánico, porque está viendo esto seguramente, como dice él, no le contesta, no le contesta a nadie, no te contesta a él. A nosotros que le dijimos dos boludeces, nos inició un juicio. Y a vos le decís esquizofrénico, enfermo, Es el esquizofrénico, diagnóstico, usa es pañales, enfermo, usa pañales. la hermana, no, Son todas verdades. está bien, pero si yo lo digo me manda 7 cartas documento Es una manera mal. de decir, usa pañales. No te jodés, gordo, ¿cómo usa? Es un tipo joven, ¿cómo usa pañales? Salvo que tiene un problema de... Pero... Tiene un problema bueno. que tiene que ver con el consumo de medicamentos, con su problema personal. Más neurológico. Etcétera. Entonces, a ver, tampoco me río de sus... No, gracias. por eso te dije. Por supuesto. Lo que sí te digo es que es una estafa no contarle a la sociedad cuáles son los problemas de quien conduce el destino de 47 millones de argentinos. Entonces, hasta la obligación periodística mía es informar, o sea, ya fuera de la política. La gente tiene que saber quién es el loco que está sentado ahí y que no está en su sano juicio, muchachos. A ver, en el momento que el otro Pero para día... vos entendés que es muy fuerte para nosotros y para la gente que nos está mirando esto que decís. Sí. Yo, lo conoces un montón y por algo no te responde, pero es muy fuerte lo que contás. Mira, ¿no? yo lo denuncié en tribunales para ver si de esa manera nos cruzábamos. Claro, en la Comodoro audiencia, Pi. ¿no? O sea, le di todas las oportunidades. Porque que Cristina fuese presidenta, había la idea de que Cristina no estaba al tanto de nada. A los 2 minutos cuando es presidenta, vos le empezás a conocer a la persona. Es imposible. Una cuestión de dinámica matrimonial, ¿no? La mujer puede saber más o menos, se puede imaginar más o menos cuánto facturás vos trabajando en lo que te dedicas. Si vos de golpe empezás a manejar unas cifras astronómicas y aparece billete de efectivo y de golpe construís terreno y dale, ¿no preguntás? Los que consideran a Cristina, que es la jefa máxima, la líder histórica, la mujer más importante de la política argentina, tan tonta puede llegar a ser de no haberse enterado de ninguna de las trapisondas que llevaban adelante alrededor de ella, porque no era que ella era una primera dama figurativa, que no, Cristina participaba, estaba en el Senado, estaba en el Congreso, primera dama, estaba en la rosca política. Y ella está al tanto de todo, que sabía hasta los abuelitos que le querían comprar dólares, no sabía lo que pasaba alrededor de ella, no sabía los negocios que hacían alrededor de ella, sus propios funcionarios. Nos piden austeridad, nos piden ajuste. La provincia de Buenos Aires es la provincia que menos trabajadores y trabajadoras tiene en el Estado. ¿Cuántos empleados públicos tiene la provincia de Buenos Aires? Opa. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Mirá, marcamos acá información oficial que se conoce hasta octubre del año pasado porque no ha sido actualizada. Hasta octubre del año pasado tiene 609.498 empleados frente a una población... tiene más estructura, si no me equivoco, que la Administración Nacional. Sí, totalmente. Y comparado con la cantidad de habitantes, 17 millones y medio de habitantes. O sea, imagínate la comparación frente al nivel nacional que son, bueno, que abarca toda la Argentina, más allá de la centralidad de acá en la ciudad de Buenos Aires. Durante los 30 años, desde el año 1987, en la Intendencia de Río Gallegos gobernaba Néstor Kirchner. Le voy a relatar algunas obritas. Ruta Provincial 39, de Bajo Caracoles a Las Heras, 130 millones de dólares. ¿Quién la ganó? Austral Construcciones. No la hizo, se quedó con todo. Ruta Provincial número 9, Calafate Piedrabuena. Se gastaron 52 millones de dólares. Nunca hicieron nada, se llevaron todo. ¿Sabe quién la ganó esta obra? Austral Construcciones. Ruta Truncado Gobernador Gregores, 200 millones de dólares. Se la llevaron toda. Nunca hicieron nada. Tapado de cantera, ya no sabían cómo llevarse más. 200 millones de dólares, nunca lo hicieron, se lo llevaron todo. Autovía Comodoro Caleta, 1.000 millones de dólares. La licitaron en 200, la ganó Austral Construcciones. Nunca terminaron, nunca hicieron la obra. Se llevaron los 1.000 millones de dólares. Avenida de Circunvalación de Caleta Olivia. Ruta Teliers, El Salado, también Lázaro Báez. 200 millones de dólares. La persecución política no es. Los invito a recorrer, las obras no existen. Se llevaron todo el dinero. Mire, no es solamente la ruta, nos dejaron sin agua. Se robaron una obra de cloacas para un barrio completo de Río Gallegos. La obra se la dieron nuevamente a Lázaro Báez. La cobró y no la hizo. Y lo mismo hicieron con el agua en la zona norte de Santa Cruz. El gasoducto. Dejaron sin gas natural a 2 pueblos de la cordillera.
cobraron 50 millones de dólares, Mundín, que está preso, pero no está preso políticamente, está preso porque cobró y se la llevaron toda. O le puedo contar el caso de Pfizer, ruta entre Río Turbio y 28 de noviembre, 500 millones de dólares, Lascurain está preso, no es perseguido políticamente, cobró la plata, la cobró la hija de la gobernadora como representante de esa empresa. ¿Sabe cuánto, señora presidenta, le transferimos los argentinos a ICRT? 5.000 millones de dólares. Una central térmica, 240 megas, costaba 700 millones de dólares. Pagaron 2.000 millones de dólares. No funciona todavía. Y el resto fue a una mina que hoy no puede sacar carbón porque no está en condiciones de seguridad. Esto es lo que hicieron y por eso Debido está preso. Mire, señora presidenta, en mi provincia, como intentaron hacer en La Nación, eliminaron los organismos de control. Y que encontrarnos hoy ante esta realidad que no es show mediático. Estamos hablando casi de 70 personas presas y de multiplicidad de causas abiertas. Pero lo que quiero es que estas evidencias del mayor saqueo de fondos públicos, de los dineros de los argentinos, se conviertan en verdad. Y que esa verdad se convierta en justicia. Muchísimas gracias. No se puede tapar la realidad. Y acá la denuncia concreta, la denuncia que le investigará el juez, de la cartelización, de licitaciones acordadas, de porcentaje del 10 al 20% de pagos para la política, o de coimas o retornos, como también en el transporte, bueno, no lo inventó una conspiración mediática y judicial. Miren adentro. Son los propios funcionarios, son muchos que fueron funcionarios del gobierno que declaran en la causa. Tienen que mirar un poco adentro. Son empresarios del riñón del poder que denunciaron estas cosas. Esta denuncia que involucra a bolsos, a plata sucia, tiene mucho que ver con ese gran agujero negro de lo que hoy le falta a la gente. Y lo que se expresó en el día anoche, no solamente en la Plaza de los Dos Congresos o en la avenida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en muchas plazas de la Argentina, es un hartazgo social. Es un freno a tanta impunidad de la gente que trabaja, el que hace un esfuerzo, paga los impuestos, no le cierran los números, del que no tiene trabajo y tampoco le cierran las cuentas, y ven como una especie de telenovela venezolana, este espectáculo de monasterios, de bolsas, de arrepentidos, de empresarios que te hablan de un tanto, un cuanto por ciento. Miren, esa es la gente que está cansada. Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Las siguientes empresas, a las que les interesa la opinión y las ideas, presentan Vamos a portarnos mal, con la conducción del periodista Marcelo Lippi. Promat, materiales eléctricos, Avenida Rodríguez Peña 1770 Santos Lugares, teléfono 4757-3954. Pinturería Tricolor, Avenida Rodríguez Peña 1624 Santos Lugares, 4712-6471. Auditen, Avenida La Plata 3623 Santos Lugares, teléfono 11 54 37 89 21. Tienda de electrónica, reparaciones, TV, audio y video. Verónica Versace, Avenida La Plata 3664 Santos Lugares. Toda la moda en un solo lugar. Verónica Versace. ¿Qué sería de mí? Avenida La Plata 3672 Santos Lugares. Fiambres y charcuterie de la mejor calidad. Más útiles. Avenida La Plata 3444 Santos Lugares. Teléfono 11 5908 6505. La librería más completa de Santos Lugares. Chiqué, regalos y deco que tu hogar merece. Avenida Rodríguez Peña 1711 Santos Lugares. Teléfono 15 6666 4044. Joyería y relojería Benítez, Avenida La Plata 3719, Santos Lugares. Compramos oro y joyas y reparamos relojes antiguos. Suegro yerno de Hugo Moyano, que dijo muy impunemente que han pasado 3 gobiernos y él está ahí y va a estar por mucho tiempo ahí. Aclaremos los tantos antes de empezar. Primero, a una maestra no se le pega,
Segundo, a otro ser humano no se le pega. Y tercero, no se pega. A ver si nos ponemos de acuerdo en eso. Cuarto, a una maestra de un chico de segundo grado tampoco se le pega, porque es una maestra que está tratando de abrirle la cabecita a un pibe de segundo grado que recién está empezando a aprender a leer y a escribir. ¿Y se le pega por qué? Porque la madre dice que como el pibe tiene autismo, los demás chicos se abusan de él. ¿En segundo grado los chicos se abusan de otro? Llegué a escuchar que lo desnudan en el baño y lo toquetean. ¿En segundo grado? ¿Qué mierda nos pasa? ¿Para que le hagan eso a un pibe en segundo grado? Creo que soy un tipo, ya soy un adulto mayor según la sociedad, y en mi segundo grado acá en el Colegio Lourdes no hacíamos esas cosas. Es más, teníamos un compañero que se llamaba Julián, que tenía un alto grado de deficiencia neurológica, sin llegar a los rasgos de un síndrome de Down, pero tenía rasgos casi parecidos, y al tipo lo protegíamos de todo y de todos durante el primer grado. Ya en segundo grado el tipo no vino más porque pobrecito no le daba la cabeza, y los padres se dieron cuenta de que no lo podían mandar a un colegio común, lo tenían que mandar a un colegio especializado. Han sacado los colegios especializados y los pibes los tienen que integrar con los demás. Me parece fantástico, me parece un avance educativo tremendo. Lo que no puedo llegar a entender es que pibes de segundo grado desnuden a otro para toquetearlo. Porque ahí es donde está fallando la familia, ahí es donde están fallando los padres, no la sociedad, ¿eh? No metamos a toda la sociedad en el medio porque no tiene nada que ver. Pero los padres están fallando y la familia está fallando. Y el colegio, como está supeditado a las normas que bajan del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires o de la Nación Argentina, no puede tocar a nadie. Entonces, ¿qué hacen? Y dejan que los pibes lo toqueteen. Y después la madre va y caga trompadas a la maestra. Entonces, repito, ¿qué nos pasa? ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Qué trastorno mental tenemos para llegar a hacer esas cosas? Los pibes por un lado y los padres por el otro. ¿Sí? Tenemos que definir eso primero. Y tenemos que volver a definir normas de comportamiento y de conductas que sean iguales para todos. ¿Sí? Entonces, a la maestra no se le pega, a los chicos no se le pega y no se pega. Metámonoslo en la cabeza de una vez por todas. Y si la cosa no funciona, para eso está la justicia. Bueno, la justicia tampoco funciona, pero hay otros estamentos antes de tener que accionar de manera violenta. Porque si no, volvemos a la época de las cavernas, a la ley del más fuerte, a la ley de la selva. Y eso como sociedad nos está marcando que somos una mierda. Somos una mierda, con todas las letras. Como decía el negro Fontana Rosa, remarcando la R, somos una mierda, realmente como sociedad. Y el tema de la AFA. Y la AFA no está libre de toda sospecha ni de toda culpa, porque la AFA ha demostrado que ha vivido escándalos económicos, ha demostrado que ha tenido manejos opacos, que tiene una dirigencia enquistada en el poder y su historial de sospechas naturalizando la corrupción es muy amplio. Alguien diría, esto con Don Julio no pasaba. No, con Don Julio Grondona esto no hubiera pasado, quédate tranquilo, porque el tipo lo hubiera manejado de otra manera. Pero con el Chiquitapia pasa. Pasó, pasa y va a seguir pasando. Entonces también tenemos que poner un poco los puntos en las íes para tratar de mejorar esta situación y hacer que la AFA, la tan querida para algunos futboleros AFA, vuelva a tener un poquito de credibilidad y, mejor que todo, un poquito de honorabilidad, ya que no la tiene. ¿Qué más? Durante muchos años hemos asistido
a los escupitajos diarios de un gobierno sobre los trabajadores de la prensa, que nos lo merecemos en una gran mayoría. Pero nunca se habían tomado demasiadas medidas al respecto por parte de las asociaciones gremiales que nos agrupan, a los que están afiliados a esas agrupaciones gremiales. Néstor Kirchner, Dios lo tenga en la gloria y no lo deje bajar nunca más, jamás dio una conferencia de prensa como presidente de la nación, y su esposa solo intentó un par de ruedas fallidas después de aquel escándalo con el campo, con la 125 de Lustó, cuando los productores finalmente le torcieron el brazo en el Congreso y le robaron la simpatía del conjunto de la sociedad, porque estábamos todos con el campo. Y estas dos reuniones con el llamado Cuarto Poder terminaron en un mamarracho, ya que más de la mitad de los medios no pudo siquiera preguntar, y en todo caso se esquivaron las repreguntas que siempre son válidas. Resumiendo y a modo de ejemplo, un colega preguntaba por los tomates y Cristina respondía por las sandías, por caso. El periodista que seguía, en lugar de ahondar la demanda anterior, pasaba al tema de la zanahoria para que la primera mandataria expusiera tranquilamente sobre el poder sanador de la pera, por ejemplo. Un bochorno que fue reflejado por la prensa internacional en forma extensa y que motivó a que los kirchneristas ya no quisieran más encuentros formales de este tipo. Para esos días, Néstor Kirchner también intentó un contacto que terminó siendo muy fallido. Porque después de contestar algunas pelotudeces, no pudo con su genio ante la simple pregunta que se hizo sobre su sueldo como expresidente. Entonces un periodista de Clarín, o casualidad, le preguntó si iba a donar estos saberes. Y la respuesta de Néstor fue tajante. ¿A vos quién te manda? ¿Mañeto? Pero se lo contestó con furia. Y este periodista comprendió que en ese momento, mientras existieran medios críticos, jamás iba a salir bien parado de estas reuniones. Entonces uno no le queda otra más que preguntarse por qué los kirchneristas odian tanto a los trabajadores de medios de comunicación que no son genuflexos. Es sencillo. El antes Frente para la Victoria no fue más que una asociación ilícita dedicada al saqueo de los fondos de las obras públicas, al robo de los subsidios otorgados a las empresas de servicios públicos, a birrar los recursos naturales de oro, petróleo y gas, a meter la mano en la faltriquera de la fauna ictícola, a asociarse a las enormes arcas donde se depositan las ganancias del juego y a hacer un combo impune a los grandes carteles internacionales de la droga para poder atraerlos. Y estuvieron, ¿sabes qué? Estuvieron a punto de callar todas las voces, ya que sus logros no pueden ser dejados de lado. Primero, el kirchnerismo logró que ningún organismo de control estatal los pusiera en aprietos, ya que todos quedaron en la práctica desactivados. Y vos te preguntás, ¿qué quedó desactivado? Y la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Unidad de Información Financiera, la Defensoría del Pueblo. Fíjate que hasta la Defensoría del Pueblo nadie le da pelota. Segundo, en materia de televisión, pudo hacer que desaparecieran todos los programas unitarios de investigación que ponían incómodo al poder de la Casa Rosada en la pantalla chica. ¿Cuáles? Telenoche Investiga, Zona de Investigación, Punto Doc, para refrescar un poco la memoria. Y tercero, finalmente, impuso en la sociedad en su conjunto la ley del silencio, o lo que se conoce como omertá mafiosa. Y es un código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos de la Cosa Nostra
Y las personas que conocen algún dato o maniobra prefieren permanecer en silencio por miedo, mejor dicho, a alguna represalia. ¿Quiénes se resistieron a esta hegemonía casi total? Algunos medios que tuvieron la convicción necesaria y el resto económico como para sostenerse, como los del Grupo Perfil, La Nación o Tribuna de Periodistas, que es un buen sitio para informarse si querés. Mientras que otros fueron elegidos torpemente como supuestos parteners a los que se iba a tratar como meros sparrings, saliéndole al difunto el tiro por la culata, por ejemplo, cuando se quiso meter con el Grupo Clarín. Los empresarios y colegas que se hicieron millonarios deberían ser juzgados y repudiados, porque en algún momento los que decimos que hacemos periodismo, los que decimos que somos periodistas, tenemos un deber para con ustedes, que son nuestros oyentes, que es realmente hacerles conocer la verdad. Y 30 en punto, el pueblo no pide, el pueblo no quiere, la galaxia entera lo demanda. Hay churro y bolita. ¿El trabajador estatal cobre poco? El mismo peronismo que sobrecargó el Estado de un montón de gente en puestos importantes sin función específica. Luego empezás a meter gente que no aportó del todo y lo jubilás, le cagás la vida a lo importante. Lo mismo hicieron con el Estado. Cuando vos sumás más de 1,5 millones, sumó Néstor, de laburantes al Estado, le cagás la vida al que labura, porque el que labura tiene que ganar menos para compartir parte de esa riqueza con el otro. Menos estatales, ¿por qué no les paga bien a esos que son menos? Está buenísimo, menos está buenísimo que el tipo que está en el Estado conozca el sector privado, porque ahí no tenés asegurada la estabilidad laboral, ¿me entendés? Y tenés que pelearla. Es lo que venimos nosotros transitando desde hace años, por lo menos yo que estoy en el sector privado. Conozcan ese sector, porque cuando lo conoces, ¿sabes qué pasa? Te pones del otro lado del mostrador y pensás en el sector privado, que es el que hace posible que el Estado exista. La verdad que lo que estás diciendo cuando hablas de tu profesión está bien. Cuando te vas de tu profesión, todo lo que decís está mal. Kirchner de ninguna manera puso 1,5 millones de empleados más. Pero, escúchame, vivo de eso. Anda los datos. Pero vivo de eso. Te miro así. Pero empezó a laburar para el Estado facturando. Hizo crecer el laburo en negro por parte del Estado. Lo que dice que entraron muchos monotributistas. Claro, querido. Entró con Néstor, digamos todo. No, amigo, estás equivocado. Anda los datos. Pero vivo, entre otras cosas, vivimos de... Que el tipo tenía 5 puntos de superávit y dejó 1. Aumentó la carga impositiva, Néstor, y dejó inflación cuando prácticamente no existía. Te agrego este dato que es real. ¿Por qué hay tantos libertarios que no tienen pibe? Bueno, lo que digo es, la ministra Petrovelo no tiene chico, el presidente no tiene chico, Karina Milei no tiene chico, Santiago Caputo no tiene chico, vos no tenés pibe. Los libertarios que veo, ninguno tiene pibe. Alguien que me explique eso. Te hago una pregunta. Sí, vos sos conservador. Sí. ¿Sos católico? Sí. ¿Cuántos pibes tuvo Jesucristo? A ver, lo mismo. ¿Cómo se compara eso? Estamos hablando de justamente el futuro de la... ¿No te gustó la comparación? No, pero es para un... Bueno, estamos hablando del texto católico. Yo soy católico apostólico romano, por supuesto. ¿Me estás planteando eso? ¿Qué te estoy planteando? ¿Nunca fuiste a la iglesia? ¿Cómo que no? ¿Cómo vas a plantear? Hoy el domingo la cripta de San Martín. ¿Por qué estás diciendo? Mi padre es el padre de Javier Olivera Rabás. No te gustó la pregunta porque no tiene nada que ver. Porque el interés por la seguridad de los pibes trasciende si uno tiene hijos o no. ¿Y qué decía Jesucristo de los chicos? Están discutiendo ustedes. No, que me llama la atención. ¿Qué te preguntó Emanuel? ¿Qué? Le contesté todo. No, le contesté todo. No. ¿Qué te preguntó? ¿Cuántos hijos tuvo Jesucristo? Te pregunto. ¿Qué te preguntó? ¿Cuántos hijos tuvo Jesucristo? Según la Biblia, ninguno. Bueno, ahí tenés. Entonces se puede no tener hijos y velar por la seguridad y los intereses de los niños sabiendo que son los más sagrados y el futuro. Pero el cambio de la Argentina, que todavía hoy no está resuelto, para mí sigue siendo bajo y siguen drenando dólares. Y bueno, podés estar pendiente únicamente de la ayuda americana, que en algún momento... Cuidado, que en Estados Unidos también hay problemas, ¿eh? Y yo lo que creo es que el dólar tiene que ser más competitivo, tenés que tratar de evitar que la gente viaje por el mundo. Totalmente de acuerdo con que evidentemente hubo una mala política ganadera. Ahora, vos lo que estás hablando, para no confundir tampoco a la gente, es lo siguiente. En esa época, la carne en la Argentina estaba barata para el argentino. Por eso todo el mundo hablaba de todo el mundo comía asado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque había políticas dirigistas que decían, no vamos a exportar, vamos primero a comer nosotros. Esta era la política de aquel gobierno. Pasaron un montón de gobiernos, también hay que decirlo,
pasó Macri, pasaron un montón en el medio, del 2011 hasta acá. Me parece importante lo que dijo Nancy y yo le quería responder con respecto al consumo que tuvimos en aquella época, y es verdad, se comía carne muchísimo más barata en el país. Sí, en eso estamos todos de acuerdo, porque el exportador o el productor ganadero, al no poder exportar, tenía que venderla barata tenía que venderla barata acá. Pero ¿sabés cuál fue el resultado de Carnes para Todos? Que hoy no tengamos carnes. O sea, no podemos defender bajo ningún punto de vista la política que desarrolló Guillermo Moreno, porque nos llevó a este estado. Entonces tenemos que hacer un análisis de lo que hizo mal para poder recuperarnos en los próximos años. ¿Me entendés, Nancy? Admiradores posteriores. Y es verdad esto que te digo, me duelen los ojos cuando leo República en la boca de Aristóteles o democracia como una de las tres formas de gobierno concebidas por aquellos antiguos griegos. Como sistema de gobierno, la democracia era un error, era un sistema imperfecto, más corruptible que todos los demás y de imposible vocación virtuosa. En la antigua Atenas, por ejemplo, se votaba todo porque solo el 10% de sus habitantes cumplían con los requisitos. Y los cargos no eran electivos, sino por sorteo. Entonces un tipo como Aristóteles sí creía en la politeia, el control de todos contra todos para alcanzar un equilibrio en el que nadie tenga tanto poder que no pueda ser contrarrestado por otro, en el que las leyes y las directivas no se movieran al ritmo de siempre o cambiante fervor popular. ¿Y por qué todo esto? Bueno, podríamos ilustrarlo con una frase atribuida a uno de los grandes estadistas. El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante promedio. Esto lo decía Churchill hace más o menos 2300 años atrás. Aristóteles ya se encontraba en el dilema entre lo bonito que es participar en la vida política y la imprevisibilidad de que todos opinaran de todo. Por eso, ¿qué hizo el tipo? Fusionó los sistemas. Pero también, criticar con desdén a quienes rechazan la República es de gente poco formada. No hace falta leer la historia, no hace falta ni siquiera haber aprobado la secundaria. La prueba está en que personas con títulos universitarios pueden responder la misma pregunta que un chico de 6º grado. Por ejemplo, ¿en cuántos poderes se divide la administración del Estado? De ahí que lo tengamos presente a la hora de opinar, bueno, ya sabemos, es otro cantar. Hay países muy pequeñitos que sobrevivieron por siglos gracias a adoptar alguna forma republicana, por más extraña que nos pareciera. La República de Venecia existió a lo largo de un milenio, y su nombre no era verso. El Dux tenía un poder limitado por el Consejo Superior, un Senado, el Consejo Menor y otras instituciones que surgieron con los años. Pero su cargo era vitalicio, aunque no hereditario. Cuando pasaba a una mejor vida, se llevaba a cabo una serie de 4 elecciones consecutivas y eliminatorias. De cada resultado, se sorteaban nuevos electores hasta que quedaran los telegramas, pero el sistema les dio el resultado que lo mantuvieron hasta el final, varios siglos después. Este sistema tuvo lugar porque así se deseó y se formó de a poco con los años, pero no desde es lo que tenemos o vamos con lo imposible. No fue pragmatismo, sino fue una meta a conseguir, que nadie tuviera la suma de todo el poder. Y caigo en este punto porque existe un debate intermitente en torno a la selección de hechos históricos con beneficio de inventario. Cada vez que se hace referencia a un pasado menor, siempre me pregunto, ¿para quién? Es una pregunta que va para cualquier época y contexto. Siempre tengo mi frase de cabecera respecto a mi amarga forma de responder a ¿en qué época te hubiera gustado vivir si pudieras elegir? Y la respuesta es ahora, en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque se responde por lo más simple, arreglarse una carie. De ahí para abajo lo que quieran, calidad de acceso al agua, expectativa de vida, acceso a la alfabetización y una certeza familiar de la que yo no me olvido. Si mis 8 apellidos llegaron a esta tierra para rajar del hambre y de la guerra,
En ninguna otra época yo podría estar sentado con un tazón de café al lado, abocado a gastar un teclado para escribir estas cosas. Más de medio siglo después de su independencia, la Argentina seguía en su costumbre de vivir en guerras civiles o internacionales. El periódico que se describe como de paz institucional, a partir de 1880, es una grosería que solo puede justificarse en comparación con el periodo inmediato anterior, que cerró con 3.000 muertos en menos de 24 horas por el levantamiento de Carlos Tejedor. No hubo un solo proceso electoral que no terminase con un par de acuchillados, y esto sin contar las revoluciones civiles repetidas a bombonazos desde la costa y hasta el secuestro de un presidente. Mitre dijo lo que dijo en un contexto particular. Parece un chiste de la historia que Mitre hablara de la república posible a la verdadera. Tan solo unos meses antes de que Juárez Selman abandonara el cargo en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes. Pero Mitre también puntualmente dijo que el continente se encontraba en la república posible en marcha hacia la república verdadera, con una constitución política que se adapta a su sociabilidad, mientras que las más antiguas naciones no han encontrado su equilibrio constitucional. A veces como chicana, otras con toda la seriedad del asunto, los liberales de verdad que defienden al actual presidente son interpelados con señalamientos de medidas totalmente contrarias al liberalismo de cualquier vertiente. Hay para hacer ensalada. Impuestos, control de la cotización cambiaria, aunque la flotación se encuentre lejos de las bandas, permanencia de impuestos confiscatorios, ningún atisbo de modificar el IVA, el abrazo al concepto de derecha sin demasiada consistencia de qué es lo que abraza un conservador soltero cincuentón o con 5 divorcios, y la manía de atentar verbalmente contra cualquier figura del liberalismo para quedar él solito como máximo prócer del mejor gobierno de la historia. Frente a esto, la respuesta es sencilla, es lo que hay. Una suerte de es lo que conseguimos, que es preferible a nada. O sea que este es el liberalismo que se pudo conseguir, algo que no es perfecto, pero sí posible. Pragmatismo, diría un periodista menemista desde el más allá. Y no quiero pecar de infantil, de inocente. Sé qué cosas puedo conseguir y cuáles no, aunque las desee. Pero precisamente por eso es que no me agrando por lo que conseguí cuando deseaba otra cosa. Agradezco tener algo y punto. Me cuesta conformarme con lo que tengo cuando cualquier otra generación estuvo mucho mejor parada a mi edad en idéntica proporción de esfuerzo. Agradezco también que la crisis recesiva sin fin me haya agarrado un poco mejor parado que el que menos tiene. Agradezco pagar las cuentas con 5 empleos distintos, cuando con uno solo debería sobrar. Si lo festejara, ni mi psiquiatra me salvaría de la internación. Y ya que estamos hablando de repúblicas, desde que fue notificado de que había ganado el sorteo de ministro de Justicia al que lo anotó un amigo de la tele, Mariano Cuneo Libarona no aceptó ni un cuestionamiento al cambio del sistema en Comodoro Pi. Y entiendo que es un tema difícil de que prenda en la gente, pero para eso se supone que cobramos un sueldo a los periodistas. En fin, nadie nos dio pelota y en unos días más, precisamente el 11 de agosto, los 5 fiscales que quedaban en Comodoro Pi van a tener que hacerse cargo de todo el sistema de acusación penal. Sin gente, sin presupuesto, con más de la mitad de los cargos vacantes. No les deseo suerte, les deseo muchísima suerte, porque la van a necesitar. Quizás sea para darle una mano a lo que queda del Poder Judicial, que los funcionarios se enteran de hechos de corrupción y no presentan las denuncias correspondientes. Corajudos que se bancan no hacer lo que la ley les exige y todo para hacer el bien a los castigados judiciales. El jefe de gabinete, mientras tanto, siempre destacado por su aplomo para repartir pancután después de una madrugada tuitera presidencial, se sumó a la larga cadena de funcionarios que afirmaron saber de un hecho de corrupción y defraudación al Estado. Pero esta vez le tocó a la aduana y la discrecionalidad rentada de la gestión pasada. Obviamente pasó lo que tenía que pasar, no lo denunció.
ante ningún medio de comunicación. Así se agregó un nuevo eslabón a las quejas por la excesiva y sobrefacturada flota automotor del Ministerio de Economía y la red criminal del tráfico de pañales para adultos, entre otras exitosas violaciones al Código Penal, que ningún funcionario cumplió en denunciar como corresponde, con firma, sello y documentación probatoria ante el Juzgado Federal de turno. Pero ¿qué pasa? Lo mismo podría caberle al presidente y a su forma de soltar sospechosos negocios perpetrados por otras personas sin dar mayores datos, pero sin tampoco denunciarlo como corresponde. Hay personas que no saben perder, entendámosla de una vez por todas. Pero más me preocupan los que no saben ganar. Y no sé si este segundo caso no es peor. Hay herramientas, hay una historia humana centrada en aprender a lidiar con la frustración de haber querido y no podido ser. Lo que no hay es mucho material sobre querer, poder y no relajarse o disfrutar. Entonces, cuando veo tanto enojo, tanto festejo tribunero, tanto cantito a un rival que no jugó el partido ganado, tanto champán derramado a los 15 minutos del primer tiempo, es que me pregunto, ¿con qué necesidad? Estos números económicos que adornan una realidad discursiva de construir enemigos en donde no existen, esta realidad recesiva con viajes al exterior y créditos para quienes no lo necesiten, este plan de gobierno que supuestamente existía y ahora consiste en no cerrar el Banco Nación para darle contratos a los Menem, en tomar deuda como si la fiesta no la fuéramos a pagar nosotros, ¿es lo que realmente se pudió? ¿O es lo que se deseaba conseguir? Una pregunta que te dejo para este viernes a la noche. A ver si vos también me ayudás. Y entre todos nos portamos millones de dólares. Argentina debe 396.000 millones de dólares. El fondo es al que menos plata le debemos, el que más barata te presta, el más intrascendente, el que menos condiciones te pone. El fondo es una discusión política para echarle la culpa a alguien, como hacemos en Argentina. Si al fondo te regala la guita, te la regala. Dice, ¿sabes qué, Javier? Me tenés harto de discutir con el fondo. Te regalo la guita, no me debes nada. ¿Vos te crees que Argentina resolvió uno de sus problemas? Debe 396.000 millones de dólares. La mayoría la tomó el gobierno de Alberto Fernández en pesos. A ellos se los puede defoltear tranquilamente, al fondo no. ¿Y a vos te parece bien defoltear? No, pero en un estado de crisis, sobre todo saliendo de una pandemia, con una seca impresionante y con una guerra que nos está condicionando también, se podría al menos patear la pelota al aire. La guerra es horrible, y es horrible para todos los países, pero económicamente te jugó a favor. El gas se hizo pelota, vale menos que antes de la guerra, y subieron mucho los valores de las materias primas porque el mundo empieza a comprar alimentos. ¿Que la guerra te jodió a vos solo? No le jodió a Perú, no lo jodió a Chile, no lo jodió a Uruguay, ellos no tienen inflación. La guerra es solo para Argentina. La pandemia fue solo en Argentina. Todos los países crecieron mucho más que la Argentina en términos de lo que bajó y lo que subió. Y ningún país tuvo inflación. Estados Unidos arrancó con el 8 de inflación, ahora está en el 3,5 proyectado. Es decir, la guerra nos jugó a nosotros solos. El fondo le presta a Ucrania, le presta a Pakistán. Me parece que en el fondo, si decir que yo puedo defoltear la deuda es decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a cagar. Y después te digo, ¿me prestas plata? ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi generación y la de él? Que yo conseguí crédito para comprarme la casa. Y lo pagué, lo honré. Él no consigue crédito. ¿Por qué no consigue crédito? Porque hay gente que aplaudió el default de a pie. ¿Por qué te crees que le presta plata a la Argentina? El que compra un bono en pesos, ¿quién lo compra? ¿El fondo? No, lo compra vos. ¿Por qué? Porque tenés plata en el ANSES. Y el ANSES compra los bonos. ¿Vos te crees que si defoltea vos vas a tener la jubilación que vos tenés? Si defoltea, ¿quién más compra bonos? El que hace plazos fijos en el banco. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? ¿El banco qué te cree? ¿Que presta la guita de él? No, el banquero no presta la guita de él. Presta la guita que consigue los plazos fijos. Y que se da vuelta y se lo presta. A las empresas no, se las empresta al Estado. Mediante una palabra que se llama LELIC. Defaultiemos. Bueno, significa que el default del 2001... la gente no cobró los plazos fijos. O sea, que entonces los que confiaron en Argentina. Bien. ¿Quién ganó en Argentina? El que compró dólares y se llevó la guita. Digo, el que apostó un año. Ese es el mérito que vos decís, che, ¿te conviene apostar? Mi mujer. Claudio, otra vez cómprate bono. Y sí, mirá, valen 20%. ¿Cómo? Y ya es el cuento del oso, ya te gusta entonces. Sí, siempre va a aparecer alguien que dice hay que defaultear. ¿Por qué? Y mirá, vale 20, Argentina puede pagar. Argentina no tiene problema de capacidad de pago. Argentina debe un solo PBI. Estados Unidos debe 3 PBI.
Japón debe Estados Unidos 2 y pico, Japón debe 3 PBI. Brasil debe más que nosotros con respecto al PBI. ¿Qué cuestiona el mundo de nosotros? La voluntad de pago. El crédito es justicia social, porque si no llega el que tiene guita. La única manera que alguien de abajo puede llegar es que adelantar consumo. Si no, solo puede consumir el que tiene guita. Entonces, el crédito es justicia social. Todos los países que crecen es porque tienen crédito. Crédito significa que yo me puedo comprar algo hoy y no tener que pagar alquiler. ¿Por qué? Porque puedo comprarme el activo y lo devuelvo en el futuro con el laburo que tengo. Bueno, en los últimos 2 minutos, 1 minuto y medio, porque ya viene El Mundo a las 7 con el incomparable. Incomparable. Es demasiado eso, Lipi. Muy bien, cada viernes me sorprende más grande. Incomparable, inconfundible. Lo saben, ¿no? Irrepetible. No se ve igual. E impermeable de Lucho Páez. No se ve eso, quiero saber, ¿Qué ¿no? cosa no se ve? No, la amistad que usted trae, la rubia tentación, ¿se ve? No se ve, no se ve. No, no se ve. Muy bien, muy bien. No, por eso la tenemos. No, perfecto. Bueno, usted que profesor, es maestro, es profesor emérito. Verdulero de la vida, verdulero, comunicador. Honoris causa. Explícame el caso de... ¿El paro? No, ¿el paro de qué? No, lo que hubo de la jornada ayer en San Martín. En San Martín, y bueno, una barbaridad lo que hizo la madre con la docente. Sí. Primero una barbaridad. Sí. Y una barbaridad lo que le hicieron a la criatura. Ajá. Ahora, son 2 barbaridades. Ahora. En un mundo incorrecto, ¿no? Vos sos profesor. Sí, trato, sí. Vos sos profesor. Sí. Con título habilitante. Sí, claro, sí. ¿De qué materia? Comunicación. Sí. En el listado oficial y en el listado de emergencia estamos para biología, física y química. Bien. ¿Entraste en el Rivadavia o no? Sigo remando en el Rivadavia. Yo estudié biología en el Rivadavia. ¿Estudiaste? ¿Te recibiste? Con José Luis Mariluis. Claro, bueno, ya... Sí, claro. No, porque el tema es el siguiente. ¿A vos te ata de manos el Ministerio de Educación para tomar alguna determinación en un caso como este, como profesor? No, hay que comunicar las cosas, pero en este caso fue primaria, no fue secundario. Pero bueno, están las autoridades para comunicar. Yo creo que me parece que si se sabía lo de la criatura se tendría que haber hecho las cosas antes. Ajá. Pero bueno, hoy vamos a estar ahí con nuestra querida Marita Gil, que es parte de, estuvo en el paro, nos va a contar, es parte de su tema, así que bueno, todo lo que pasó. Sí, lo que, y redondeándote, pues ya el mágico está como siempre con los pitutos, más de 100 personas la marcha por el Bosque Verde. El bosque se presentó una cautelar en Villa Bosch, por ahora Megatlón no puede talar más árboles. Perfecto. Que vos dijiste, bien, te vi en la red. Así que Megatlón por ahora, Fernando Torchi, no puede seguir haciendo nada, cautelar en el juzgado de San Martín. Vos eras muy chico cuando acá se trató de Hugo Omar Hurto. No, me acuerdo, fueron casi hasta la casa la gente. El tema el bosque de eucalipto. Y la gente de Puerto Verde presentó un recurso de amparo y desde ese momento Curto prohibió la poda de árboles en todo 3 de febrero. ¿Sí? Entonces, te vas. Argentina es un péndulo, de una punta a la otra. No hay término medio. No tenés términos medios. Ahora le van a cortar el chorro a Megatlón, lo van a cagar, porque Megatlón lo van a cagar, y Megatlón va a cagar al municipio. Obvio. Porque le corresponde cagarlo. ¿Y quiénes pagamos? Y nosotros. Nosotros. Lipi, cuídense. Gente, buen fin de semana, escúchenlo a Lucho. Chau. Hoy más. Sentís